Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo, donde demolemos mitos y lo hacemos con las herramientas del pensamiento crítico, de la razón, de los datos y del conocimiento. Si le gusta el canal, le pido que se suscriba, que le marque me gusta, eso nos sirve mucho para el canal y por supuesto recomiéndeselo a sus amigos. Si no le gusta el canal, recomiéndeselo a sus enemigos. Tenemos también una página de Patreon donde hay personas que nos hacen el favor de apoyarnos para seguir adelante con la labor de demolición de mitos del Rey va desnudo y de nuestro canal hermano Cosas que Sabemos. Y hoy precisamente tratamos uno de los grandes mitos, ese mito que hace que la gente tenga una doble moral o que aplique los principios solo a ciertas personas o que de alguna forma funcione de manera terriblemente incoherente. Pero aclaro, este no es un video sobre el Papa. Este no es un vídeo sobre el Papa. Este no es un vídeo sobre el Papa. Este no es un vídeo sobre el Papa. Es sobre las reacciones que provocaron unas acciones del Papa Francisco. Y por lo tanto, tenemos que hablar del Papa Francisco y de sus acciones para poder contextualizar el tema de la preocupación de este episodio del Rey va desnudo. Es decir, si usted me escribe y me dice que el Papa y me quiere hablar del Papa y quiere defender al Papa o quiere comentar al Papa o le interesa el Papa por encima de todas las cosas, no lo haga. No van a publicarse sus comentarios porque no es el tema, no hagamos soft topics. El tema es lo que pasó con la gente después de lo que pasó el 31 de diciembre. Hace casi 5 años, el 17 de enero de 2015, publicábamos en este canal un video sobre el puñetazo del Papa. La historia es esta. A principios de enero había habido un terrible atentado en París contra la publicación humorística Charlie Hebdo. Una publicación humorística dura, una publicación que no tiene concesiones, que se mete con todo el mundo, que es incluso, si usted quiere, desagradable, pero es una publicación humorística que solo utiliza la palabra y dibujos para dar a conocer sus ideas. Un grupo yihadista atacó la redacción de Charlie Hebdo, mató a 12 personas, dejó otras 11 heridas, más de que cometió otros atropellos en el proceso. Cuando se le preguntó a Francisco, a Jorge Mario Bergoglio, ¿qué opinaba? Él decía que no se debía ejercer la violencia contra la libre expresión, pero, y aquí venía el problema, pero si por ejemplo su querido amigo el doctor Gasbarri, que estaba ahí el pobre junto, que no sabía para qué lo iban a usar, decía algo en contra de la mamá del Papa, el Papa le iba a dar un puñetazo, era normal. È vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasbarri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno, ma è normale, è normale. Con esto Francisco parecía estar justificando la barbarie que se cometió en contra de los editores, dibujantes, redactores y demás personas de la revista Charlie Hebdo. Vamos al 31 de diciembre de 2019. 31 de diciembre de 2019 el Papa está saludando gente en la Plaza de San Pedro, está separado de la gente por una cerca, por una barda, y tiene junto a 2 o 3 guardaespaldas, se ve por lo menos a 2 guardaespaldas que están cuidándolo, porque usted sabe que Dios no puede cuidarlo bastante, necesita también un par de gorilas. Y una mujer, cuando él se dio la vuelta y se fue, dejó de saludar a la gente sin avisar y se alejaba, una mujer le tomó el brazo y tiró de él con bastante brusquedad, y nunca nos enteramos qué quería la señora. El Papa se enfureció, la miró horrible, trató de soltarse la mano, y cuando uno de sus guardaespaldas ya tenía agarrada a la pobre señora, a la pobre mujer, el Papa le dio 2 o 3 manazos a ella y se zafó y se fue con una cara de pocos amigos como para derretir velas. Al día siguiente, el 1 de enero, el Papa tenía preparado un discurso sobre la violencia contra la mujer. Y aquí las cosas le resultaron un tanto contradictorias. Las mujeres son fuentes de la vida, sin embargo, continuamente las insultan, las golpean, las violan, las obligan a prostituirse y a suprimir la vida que llevan en el útero.
O sea, mezclando el aborto con todo lo demás. Cualquier forma de violencia infligida contra una mujer es una blasfemia contra Dios que nació de una mujer. Contra Dios que nació de una mujer. Por supuesto, dándose cuenta de la relación entre lo que estaba diciendo y lo que había hecho no 12 horas antes, el Papa ofreció disculpas. Pero cuidado, no le ofreció disculpas a la mujer, a la que humilló públicamente ante millones y millones de personas. Le pidió perdón a la gente que estaba reunida allí oyéndolo como lo que es, supuestamente el vicario de Cristo, supuestamente el siervo de los siervos de Dios, el heredero del trono de San Pedro, el soberano del Estado Vaticano, el Papa, el líder moral y espiritual de 1.200 millones de seres humanos. Yo siempre he dicho que una persona buena es aquella que le pide perdón a su perro o a su gato o a su hámster si lo lastima sin querer. Yo a veces piso a mi perro y digo, ¡ay, perdón, Teco! Mi perro se llama Teco. Pero nunca se me ocurriría, si hay visitas y piso a Teco, pisar a Teco y girarme ante los que están allí y decir, les ofrezco disculpas por haber pisado al perro. Y ojo, aquí estoy hablando del perro, ¿no? Si se lo hago a una persona, sería un peor. Agredo a una persona y luego me giro ante los demás y digo, les pido perdón por haber agredido a esta persona. Es decir, eso no es pedir perdón, eso es pose, eso es simulación y eso es fingimiento. Es decir, vengo a pedirles a todos ustedes perdón por lo que le hice a una mujer a la que no le he pedido perdón y ya con eso yo he cumplido. Ese es más o menos en lo que quedó la historia de lo que hizo el Papa. Luego vino lo que hizo la gente. Primero que nada, los medios. Estoy grabando en 5 de enero, así que si está en algún lado, no lo he encontrado en internet, en Google, en los medios de comunicación, en la sección noticias de Google, que un solo periodista, que un solo reportero, de los cientos de reporteros que están cubriendo lo que hace el Papa el 31 de diciembre en la noche y el 1 de enero en la mañana, se haya acercado a la mujer y le haya preguntado, oiga, ¿usted cómo se llama? ¿Por qué tiró del Papa? ¿Qué le quería decir? ¿Qué le resultaba tan urgente? ¿O está usted chiflada como para tirar así de un señor de 82, 83 años, los que tenga? ¿Cuál es su motivación? ¿Cómo se sintió por lo que pasó? Usted le han dejado bastante mal frente a millones de personas. ¿Cómo se siente? ¿Qué opina? ¿Se arrepiente de tirar del Papa? El Papa le ofreció una disculpa. ¿Qué opina? Nada. La mujer fue totalmente desaparecida. En todos los medios lo único que aparece es el Papa, que sabemos quién es, Francisco, Jorge Mario Bergoglio y una pila de títulos más, y una mujer. Una mujer que igual está desesperada porque tiene un pariente enfermo y cree que va a poder intervenir ante Dios. El Papa que dice que habla con Dios y dice que Dios le contesta. Quizás quería simplemente robarle el anillo del pescador, que es un trozo de oro bastante gordo que se le hace a cada uno de los papas. Quizás quería simple y sencillamente decirle que lo quería muchísimo, o quizá está loca o quería atentar contra él. Difícilmente lo del atentado, si usted ha estado en San Pedro, sabe perfectamente a qué me refiero. Pero no, los medios de comunicación hablaron del Papa, hablaron de palmeteó a una señora, quiso quitar la mano, se enfureció, la golpeó, pero siempre con palabras así como muy suaves. El Papa se molestó, no dijo, le dio 3 buenos manazos, que él se los dio, o 2, es irrelevante para el caso. Los medios allí se comportaron como si lo único que importara fuera precisamente Jorge Mario Bergoglio, y en algunos casos como si la víctima fuera Bergoglio, y eso se vio más en las reacciones de la gente. Mucha gente se ha dedicado estos 5 días desde el incidente a buscar justificaciones para lo que hizo el Papa. Bueno, es que es humano también. Bueno, sí, yo sé que es humano, pero él dice que es bastante más que humano. Es el representante de Dios en la tierra. Es el hombre que habla en nombre de 1.200 millones de católicos que creen que lo que dice él es la verdad por excelencia, que creen que es infalible en todo, aunque en realidad desde el punto de vista del derecho canónico solo es infalible cuando habla desde el magisterio. Pero explíquele eso usted a la gente a la que nunca se le ha explicado la verdad sobre las religiones. Que es que la señora fue muy brusca, sí, fue muy brusca, pero mire, uno piensa en otras personas, y ahí yo me acordé de una chiquilla que está dando mucho de qué hablar en el mundo de la música, porque desde los 13 años compone y canta sus propias canciones, trabaja con su hermano, con el que hace las canciones,
y acaba de cumplir 18 años ahora, pero cuando todavía tenía 17, en octubre de 2019, esta chica que se llama Billie Eilish estaba en un concierto en Texas y de pronto se fue estaba con los fans, y a veces los fans te tiran de la mano bruscamente y se pasan, y se puso de espaldas contra los fans y una fan casi la ahorca. De hecho, vamos a verlo. Si YouTube me dejó, acaba usted de ver el vídeo donde Billie Eilish casi la ahorca esta fan. Y en una entrevista que la chica dio 2 semanas o 3 después a una revista, dijo, bueno, es que probablemente esta chica no quería hacerlo. Ellos solo quieren mostrar su amor y a veces las cosas salen mal, punto, no pasa nada. Y decía uno, mira, qué curioso, ¿no? Una chica que solamente es cantante y compositora, y es muy joven, es una adolescente. Es más madura para manejar la ferocidad de un fan que se pasa de rosca que el hombre representante de Dios, el hombre que dirige la moral de 1.200 millones de personas, un hombre que en 80 y tantos años de vida ha visto muchísimas cosas horribles y debería conocer mejor lo que es la tolerancia y los pequeños errores que puede cometer la gente a su alrededor, sobre todo cuando dice ser el representante de Dios. Así como el puñetazo y el manotazo, queda uno con la idea de que casi lo hubieran obligado a Jorge Mario a ser papa. Oye, te vamos a nombrar papa. No quiero, sí te vamos a obligar. No, él se postuló, él quería esto y sabía perfectamente lo que había, como lo sabe cualquier estrella de rock. Algunas estrellas de rock son más respetadas quizás que Bergoglio. Yo he visto a Buddy Guy pasear entre el público tocando la guitarra. Desde que inventaron el inalámbrico, el hombre es feliz porque se va tocando la guitarra por los pasillos. Alguna vez se salió del estadio donde estaba tocando y estaba tocando con la gente en la calle que alucinaba. Buddy Guy, pues nadie le pone una mano encima. No sé, es que hay todos los que se acercan a los fans. Bruce Springsteen, Florence Welch de Florence and the Machine. Todos saben que el riesgo está en que los fans sean bruscos y saben manejarlo mejor que el Papa. ¿No es alucinante? Sobre todo porque la gente verdaderamente se desvivió por quitarle importancia al incidente. No la mató, uno me decía, bueno, pero no la metió al hospital, no le rompió ningún hueso, no la mató, y no necesitaba que ocurriera eso para que resulte indignante lo que hizo el Papa, para que ameritara que fuera con la señora y le dijera, oiga, usted perdone. Pero uno se pone a pensar, si fuera un representante de cualquier otro grupo religioso, o si fuera un músico, o un político, o un escritor, o un actor de cine, o actriz de cine famosos, al que le pasa esto y manotea a un fan, no a un creyente fervoroso en algo tan importante como es la religión para los que creen en ella, a un simple fan, lo estaríamos despellejando, lo estaríamos, valga la metáfora, crucificando. Pero al Papa hay que defenderlo. No, el Papa no hizo mal, es que pobrecito de él, pobrecita de ella. No, tú dices que te interesa la mujer por hipocresía. Alguno me dijo, le digo, no, yo me interesa porque me pongo en su lugar y debe haber sido terrible darse cuenta de lo que había pasado. El rostro de desolación de la mujer cuando se le alejaba el Papa, ni siquiera se fijó en los manazos, se fijó, al parecer, estoy interpretando y puedo estar equivocado, lo que le causaba congoja era que el Papa se le iba sin que le pudiera haber dicho aquello que le quería decir, que seguimos sin saber qué era. Es preocupante que se le perdone al Papa, se le perdone a alguien, a quien sea, aquello que a otros se lo reprocharíamos. Revela una doble moral peligrosa y que está presente en mucho de lo que hacemos, no solamente en cuestiones del Papa. En este caso es clamorosa la situación precisamente por tratarse de alguien que se supone que es espiritualmente superior a los ciudadanos de a pie como usted y como yo. Pero lo hacemos con nuestros políticos, le perdonamos a los de nuestro partido lo que no les perdonamos a otros, le perdonamos a nuestros músicos lo que no le perdonamos a los músicos que nos caen mal, le perdonamos a nuestra familia lo que no le perdonamos a otros. Una verdadera moral no es la que te da la religión. Una verdadera moral es aquella que nace de la racionalización de que el mundo a tu alrededor
está formado por personas iguales a ti. Que no hay más que incidentes de la vida que hacen que uno pueda expresar mejor su talento que otros, que sea más famoso, que sea más importante, más rico o más papa. Pero los principios esenciales deberíamos tratar, por lo menos, somos seres humanos, somos subjetivos, tenemos sesgos, pero deberíamos tratar de aplicárselos a todos, sobre todo cuando una persona sale lastimada en todo el asunto. Porque si no lo hacemos, acabamos siendo cómplices de aquellos que usan esta capacidad de otros para jugar a la doble moral, de modo que les permitan los atropellos que no les permiten a los propios. Que aquellos, por ejemplo, esas hordas de republicanos estadounidenses que hacen de lado las 1000 infidelidades de Donald Trump, pero trataron de acabar con Clinton por una, dejan la idea de que su moralidad y la religión en la que apoyan como punta del compás todo el círculo de su moralidad es más falsa que un dólar anaranjado con la cara de Popeye. Si no podemos ser coherentes con nosotros mismos, somos cómplices de los que usan nuestras propias contradicciones, nuestros errores y nuestros sesgos para manipularnos y para manipular a otras personas. Y ser cómplice es lo peor que podemos hacer en el caso de gente como el señor de los puñetazos y los manotazos. ¿No cree usted?